La primera vez que quería comprar marihuana, me sentí abrumado por la cantidad de nombres que existen. El dealer me mandó un menú con nombres como Sour Punch, Critical Ganja, Gorilla Glue 4. Yo pensé que solo existía una planta de marihuana y era la que todos fumaban. Pues resulta que no, y lo que me estaba ofreciendo el dealer eran plantas híbridas. En este video te voy a explicar qué es una planta híbrida y cómo crear tu propia planta híbrida de marihuana. Verás, justo en el momento en el que el hombre se vuelve sedentario, nace la agricultura. No mucho tiempo después, y por necesidad, el hombre aprende que puede domesticar a los animales. Justo en ese momento nace la ganadería. Después de un tiempo de convivir con plantas y animales, el hombre, sin darse cuenta y con el puro objetivo de sobrevivir, descubrió algo que le serviría de mucha ayuda no solo a él, sino a las generaciones futuras. El ser humano había descubierto la selección artificial. Según Wikipedia, la selección artificial es un método mediante el cual el ser humano interviene en la reproducción de animales y de plantas para desarrollar rasgos elegidos, por razones de productividad, resistencia, docilidad, estética y otros. El ser humano simplemente se dio cuenta de que al juntar un macho con buenos caracteres y una hembra con caracteres deseables, el resultado sería bueno o incluso mejor. Para la segunda mitad del siglo XIX, en todo el mundo todavía era aceptada la teoría de la fusión. La teoría de la fusión nos decía que al mezclar un macho con una hembra, el hijo sería la mezcla de las características de ambos padres. Esta teoría era aceptada porque iba de la mano de la selección artificial y porque fue bien acogida por la comunidad científica. Lo que esta teoría fallaba en explicarnos era por qué de la mezcla de dos ovejas blancas podía salir una oveja café, o por qué si seleccionamos a un padre saludable y a una madre saludable podríamos tener un hijo con problemas de salud. Mira, hermano, yo sé que ahorita te estás preguntando qué tiene que ver las ovejas, la selección artificial, la teoría de la fusión con lo que te ofrezca tu dealer o con la marihuana, pero espérame tantito y te juro que al final todo va a tener sentido. Gregor Mendel fue un fraile que por ahí de la segunda mitad del siglo XIX se preguntó cómo se heredaban las características del padre y de la madre al hijo. Realizó 1000 experimentos con plantas y llegó a conclusiones bien padres que hoy conocemos como las bases de la genética moderna. Te voy a explicar uno de sus experimentos, pero para entenderlo, primero déjame explicarte de volada cómo se reproducen las plantas. Si ya sabes cómo se reproducen las plantas, yo sé que puede resultar hasta repetitivo y tedioso, pero hace poco un estudio llevado a cabo en una escuela pública reveló que de 100 alumnos, solo uno sabe cómo se reproducen las plantas. Existen varias maneras en las que se reproducen las plantas, tanto sexuales como asexuales, pero la que te voy a explicar hoy es la sexual y es la más común. En las flores están las anteras, que son la parte masculina, o el órgano reproductor masculino, podríamos decir que es el pene. Aquí también se encuentra el polen podríamos decir que es el semen. Este es acarreado por el aire o bien polinizado por insectos como las abejas. Por eso es que las flores son la parte más bonita de la planta, porque tienen que atraer insectos y por eso son llamativas y muchas veces emiten olores. Entonces la abeja lleva el polen al carpelo o al órgano reproductor femenino de la planta. Aquí es donde ocurre la fecundación, que dará como resultado una semilla. Mendel estudió la herencia de 7 características diferentes en los guisantes, que incluyen altura, color de la flor, color de la semilla y forma de la semilla. Para ello, primero estableció líneas de guisante con 2 formas diferentes de una característica, como altura grande frente baja. Cultivó estas líneas por generaciones hasta que fueron genéticamente puras, es decir, que siempre producen descendientes idénticos a los padres. Luego las cruzó y observó cómo se heredaban los rasgos. A la cruza de las plantas genéticamente puras le podemos llamar generación P. Al resultado de esta cruza le podemos llamar generación F1. Dejó que la generación F1 se autofecundara y al resultado podemos llamarle generación F2. Si ya te diste cuenta, hay una característica que se repite. Es la alta. A esta característica Mendel le llamó rasgo dominante. Y a la característica baja, o la que parecía que se ocultaba, le llamó rasgo recesivo. Ahora te voy a explicar por qué Mendel obtuvo esos resultados. Para esto me voy a ayudar de 2 definiciones. La primera, genotipo, que no es más que lo que dicen tus genes, y este no se ve a simple vista. Y la segunda, fenotipo, que es lo que se expresa físicamente, y este sí se ve a simple vista. Para entenderlo mejor, vamos a darle letras a las características. A la característica de alta le vamos a dar la letra A mayúscula y esta es una característica dominante. A la característica de baja le vamos a dar la letra B minúscula y esta es una característica recesiva. La palabra puras ya nos dice que el genotipo es homocigoto, es decir, que son de los mismos alelos. O sea, el genotipo de la planta padre va a ser AA, o de la planta alta, y el genotipo de la planta baja va a ser B minúscula, porque las dos son puras. Cuando Mendel hizo la mezcla, también se ayudó de este cuadro de Punnett. Y en este cuadro de Punnett vemos cómo es que se van mezclando los genotipos para dar el genotipo del hijo. Ponemos la letra A mayúscula, ponemos el genotipo del padre arriba, el genotipo de la madre al lado y hacemos la mezcla. Vemos que el genotipo de los hijos va a ser el mismo y va a ser AB. En realidad el fenotipo pareciera que no cambiara o que es el mismo del padre, pero si hacemos un zoom y vemos el genotipo, podemos ver que el genotipo es el que cambió y ahora el genotipo es A mayúscula, B minúscula. Si hacemos lo que Mendel hizo, autofecundar las plantas, lo que podemos ver
al crear el cuadro de Punnett, de realizar el cuadro de Punnett, nos vamos a encontrar con que ya volvieron los genotipos homocigotos y también que volvió la característica de baja, con un radio de 3-1, es decir, por cada 3 plantas altas había una planta baja. A lo que nos concierne, a hablar de la verde. Primero te voy a explicar por qué tu dealer, o la mayoría de los dealers, solo ofrecen plantas híbridas y no plantas genéticamente puras. La respuesta está a principios del siglo XX, cuando el uso de la marihuana empieza a ser ilegal en todo el mundo. Ahora era ilegal plantar, usarla e investigar con ella. Todas estas acciones eran reprendidas con cárcel y o quemando plantillos. Los sembradores se toparon con 2 opciones: o dejar de lado la marihuana o crear nuevas variedades que pudieran ser sembradas en el interior o en lugares privados, donde no los encontraba la policía. Y así es como alrededor del mundo empieza a haber una mezcla masiva de plantas de marihuana para poder crear una que creciera bien en el interior, fuera de la vista de la autoridad. Hoy en día ya no solo se mezclan estas plantas para que crezcan bien en el interior, sino también se busca factores como el olor, sabor y aumentar ciertos porcentajes de compuestos que se encuentran en esta planta, entre otros muchos factores. Ahora sí, vamos a crear nuestra propia planta híbrida de marihuana, donde vamos a poner en práctica todo lo aprendido en este video. Primero vamos a pasar por un proceso de selección artificial, donde vamos a seleccionar a los 2 candidatos para padre y madre, seleccionando las características que veamos más convenientes. En nuestro caso, por parte de la madre va a ser pequeña y de color verde, y por parte del padre va a ser alto y de color morado. Las características, las letras, vamos a ver que el genotipo de ambos sea puro, y las características se expresan de la siguiente manera. S mayúscula va a ser a pequeña y S minúscula va a ser igual a alta. B mayúscula va a ser igual a color morado y B minúscula va a ser igual a color verde. Entonces el genotipo de la madre va a ser S mayúscula, B minúscula, B minúscula. Y el genotipo del padre va a quedar como S minúscula, B mayúscula, B mayúscula. Y en esta cruz estamos en busca de una planta pequeña morada que puede ser expresada en el fenotipo con el siguiente genotipo, que sea S mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, o bien S mayúscula, S minúscula, B mayúscula, B minúscula. Y también estamos en busca de una planta verde alta que solo se puede expresar con el genotipo S minúscula, B minúscula, B minúscula. Procedemos a hacer la mezcla de la generación P y vamos a anotar los resultados en nuestro cuadro de Punnett. Ponemos arriba las posibilidades de los alelos que puede donar el padre, que serían S minúscula, B mayúscula, S minúscula, B mayúscula, S minúscula, B mayúscula y S minúscula, B mayúscula. Y al lado ponemos las posibilidades de los alelos que puede donar la madre, que serían S mayúscula, B minúscula, S mayúscula, B minúscula, S mayúscula, B minúscula. Procedemos a hacer la mezcla y nos encontramos que el genotipo va a ser el mismo en todos los hijos. El genotipo va a ser S mayúscula, S minúscula, B mayúscula, B minúscula. Recordemos que el rasgo pequeño es dominante, es decir, la letra S es dominante, y el rasgo morado es dominante, es decir, la letra B mayúscula es dominante. Entonces todas las plantas o todos los hijos van a salir pequeños y morados. Pareciera que el color verde y la característica alta se perdió, pero espera que mezclemos esas plantas o las autofecundemos y vas a ver que algo mágico va a pasar. Procedemos a hacer la mezcla de la generación F1. Acaba de pasar algo mágico y no estabas poniendo atención, brother. O igual eres más visual. Mira, te ayudo. Voy a poner aquí al lado el fenotipo de la generación F2. Es decir, lo que se va a expresar físicamente. Vemos que como por arte de magia, el color verde vuelve a aparecer en algunas plantas, la característica alta vuelve a aparecer en algunas plantas, y ya también podemos encontrar la planta que estábamos buscando. La planta verde alta con el genotipo S minúscula, B minúscula, B minúscula, y también podemos encontrar a la planta pequeña morada con el genotipo S mayúscula, B mayúscula, B mayúscula, lo cual la hace más estable, por lo cual es más conveniente de manipular y de poder hacer más combinaciones con esta planta. Wow, champion, aguanta. Antes de aplicar los conocimientos aprendidos en este video, tienes que recordar que la marihuana sigue siendo legal en México, pero vamos a preguntarle al peje si nos da chance. Señor presidente, queríamos ver si será posible legalizar la marihuana para poder acabar al fin con la guerra contra las drogas, ofrecerle a los pacientes alternativas
e impulsar la economía de los grupos indígenas de México, entre otras muchas ventajas que tiene legalizar la planta.